Gloria a Dios. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga grandemente. Amén. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Le damos la honra y la gloria al Señor por esta mañana, por este tiempo tan especial. Yo quiero pedirte una vez más que oremos. Vamos a cerrar los ojos, colocar este tiempo en las manos de Dios, que el Señor sea glorificándose y haciendo su voluntad en cada uno de nosotros. Padre, te damos las gracias, Dios, Padre bueno, Padre eterno, grande eres tú, Señor amado. Te alabamos, te adoramos y te honramos. Exaltamos tu santo y bendito nombre. Queremos pedirte en este momento, en esta mañana, que seas tú, oh Dios, hablando a tu iglesia, hablándonos a cada uno en especial, Señor amado, con tu palabra. Que tu palabra pueda guiarnos, pueda consolarnos, pueda edificarnos, Dios mío, para seguir adelante en la vida cristiana y poder entender tus planes, tus propósitos, tu soberanía y tu fidelidad sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Colocamos nuestra vida en tus manos, nuestro corazón, nuestra mente, todo lo entregamos y lo colocamos bajo tu fiel cuidado, bajo el control absoluto de tu misericordia, tu gracia y tu fidelidad. Gracias por todo, gracias, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amado hermano, yo quisiera hacer un comentario en esta mañana antes de leer el texto bíblico, y es hablar sobre el funeral más suntuoso, el funeral o el sepelio más suntuoso y llamativo de los últimos tiempos. Esto fue registrado, de pronto no sé si usted lo vio hace exactamente un año, en el 2017, el 26 de octubre de 2017 registró las redes sociales, la prensa a nivel mundial, que se celebró un suntuoso funeral en honor al rey, aquí le tengo el nombre, no lo pronuncio muy bien, Bhumibol Adulyadej, rey de Tailandia, un hombre que había gobernado a ese país de Asia durante casi 70 años. Fue tan majestuoso esta ceremonia que duró un año, la celebración duró un año, parece ser que él había muerto un año atrás y ellos habían hecho un proceso de conservación del cuerpo para celebrar en la fecha del 26 de octubre del 2017 su funeral. Este funeral contó con la asistencia de algunas personalidades de la política mundial, algunas personas de la realeza, estuvo incluso la reina Sofía de España, la reina actual, en este momento es la reina madre, pues, de España, la reina Máxima de Holanda, la reina Matilde de Bélgica y unas personas que hacían parte de todo lo que es la nobleza, que actualmente todavía está siendo eco más que todo en países de Europa y países de Asia. ¿Por qué se hizo este funeral así? Bueno, la prensa registraba que era para reconocer la importancia de este monarca, de lo que él significó y porque era un rito, era una manera de ellos dar a su rey la honra y el honor que él merecía como gobernante. También hace poco leí, y usted estará pensando, bueno, ¿por qué la hermana Diana está hablando hoy de funerales y de... yo creo que lo va a entender ahorita que comencemos a leer el texto de Marcos, lo que sigue hoy en el estudio de Marcos. Hace poco leí en una revista que desde hace 5 años la Casa Real Inglesa, el Reino Unido, está ultimando los detalles de lo que será el futuro funeral de la reina actual de ellos, de la reina Isabel II, quien ya es una señora de la tercera edad, tiene 92 años y es una figura importante. Yo sé que usted ha visto, ¿verdad? Noticias cada rato, ahorita se le casó un nieto, va a esperar un bisnieto, cada rato publican cosas de esta reina, ¿sí? Y dicen que el Reino Unido, ella es la reina no solamente de Inglaterra, sino que es una comunidad inglesa que incluso tiene países que están aquí en América, en las islas, en las Antillas, ¿sí? En las Islas Antillas. Y dice que le piensan hacer un funeral rimbombante, digno de la envergadura que ella tiene como reina, como soberana del imperio británico, de lo que es actualmente Gran Bretaña, porque en realidad ya no es un imperio. Yo me pongo a pensar que toda esta intención de esta gente no es para menos, pues la muerte de alguien importante como un rey, incluso la muerte de cualquier persona, ¿sí o no? Es un acontecimiento especial y por lo menos requiere honores, reconocimiento por parte de las personas, de los conocidos
de la familia que está alrededor de esa persona que ha fallecido. Pero yo quisiera ahora que usted llegue un momento conmigo para poder hacer la introducción al pasaje. Yo quiero que usted piense, ¿será que así ocurrió en el sepelio de Jesús? Quiero que usted piense eso, hermano. ¿Será que en el sepelio de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, hubo oportunidad para una celebración majestuosa? Hubo pompas fúnebres, hubo cortejo fúnebre. ¿Usted no se ha preguntado de pronto, antes de leer el texto que vamos a tener ahorita en Marcos capítulo 15, usted no se ha preguntado quién preparó la ceremonia del sepelio de Jesús? ¿Cómo fue el cortejo? ¿Quién estuvo con él? En esa ceremonia hubo esplendor y homenajes. Si usted quiere saber y usted quiere tener respuesta, yo le invito a que busque también los 4 evangelios. Los 4 evangelios todos. Si hay un suceso que los 4 evangelios redactan, aparte de la muerte y la resurrección, es el sepelio, la sepultura del Señor Jesús. Los 4 evangelios dan detalles significativos de este acto y todos, y es lo que vamos a estudiar en esta mañana, resaltan que el sepelio de Jesús tuvo un autor. El sepelio de Jesús tuvo un autor, un diseño. El sepelio fue de autoría divina. El Padre Celestial lo dispuso todo para que se celebrara en ese momento el sepelio de su Hijo amado. Y en medio del silencio del Calvario, donde la multitud que había estado ahí husmeando cerca a la cruz, burlándose de él, maldiciéndole, algunos discípulos se habían dispersado porque tenían miedo. Ni siquiera su familia, solamente su mamá estuvo al pie, pero tuvo después que ser llevada por Juan antes que Jesús muriera. En medio de todo esto, y ya la tarde judía, que generalmente comienza ellos a contarla como tarde a partir de las 3, ya la tarde estaba cayendo o estaba comenzando, pero después, ¿qué iba a pasar con el cuerpo cuando Jesús muere? En medio de ese silencio del Calvario, Dios se manifiesta y demuestra, quiero que usted escuche porque ahí vamos a hablar en esta mañana, hermano, demuestra que Él estaba al control de todo y que Él seguiría cumpliendo su plan salvador para la humanidad. Amén. Yo quiero invitarte a que busques Marcos capítulo 15, versículo 42 al 47. Este sermón dominical yo le he titulado El sepelio del Rey. El sepelio del Rey, de nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47. Dice así la Biblia: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. El sepelio del Rey. Amén. En este corto pasaje, el evangelista Marcos quiere resaltar este momento en el cual nuestro Señor Jesús fue sepultado. Y yo he extraído, quiero que usted esté atento a esto, he extraído 2 aspectos, solamente 2 aspectos claves se destacan en este pasaje. Y el primer aspecto es soberanía de Dios. Lo vamos a mirar ahí del versículo 42 al 45. Quiero que usted esté atento muy bien a la Biblia, mire cada detalle.
soberanía de Dios, versículos 42 al 45. Y el otro aspecto es servicio. Servicio del versículo 46 y el 47. Dos aspectos que nos muestran aquí este pasaje de Marcos, capítulo 15. Quiero decirte que la Biblia siempre ha reflejado, especialmente el Nuevo Testamento, cuál es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es algo importante, es el centro de la Biblia, ¿sí? Y yo quiero decirte que dentro de la predicación del Evangelio, hay una trilogía de eventos que conforman la base del mensaje. Una trilogía, quiero que usted esté claro porque somos la iglesia y tenemos que tener mucha claridad porque tenemos la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. El mensaje del Evangelio tiene una trilogía que conforma lo que es el mensaje, la base del mensaje del Evangelio al predicarlo a la humanidad. Y el apóstol Pablo lo resume. Voy a pedirle el favor a Ronnie que lo cite, usted lo va a mirar ahí en el monitor. Ronnie, que nos busque 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Ronnie nos va a buscar ahí el texto. Vamos a mirar ahí que el apóstol Pablo resume lo que él predica, lo que se debe predicar cuando tenemos el Evangelio, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le debemos enseñar a la gente? Y el apóstol dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa es la base del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. El versículo siguiente: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, si hay una cosa que se predica en cualquier púlpito, hermano, o sea, si yo no le predico esto a usted, yo no le predico esto alguna vez, o cualquiera de nosotros, que por la gracia de Dios tenemos la bendición de predicar, pero aquí en el púlpito, porque la bendición de predicar es para toda la iglesia. Tenemos que, en nuestra base de mensaje, en nuestra proclamación, en nuestra enseñanza a los discípulos, ¿qué hay que decirle como base? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Amén. La iglesia tiene que saber eso. La iglesia tiene que enseñar eso. La iglesia tiene que predicar eso, hermanos. Es decir, el sepelio de Jesús de pronto no fue tan rimbombante como el del rey de Tailandia. De pronto no será un sepelio de esos de las celebridades de Hollywood o los cantantes que existen aquí actualmente. De pronto no inunde toda la publicidad que se requiera, pero Dios le está dando un valor importante. Es la base también del Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero hay algo que yo quiero, porque aquí se basa lo que vamos a mirar en esta mañana, en la primera parte del sepelio de Jesús. ¿Por qué la soberanía de Dios se destaca? El apóstol estaba diciendo aquí en la primera carta a los Corintios, porque todo fue conforme a ¿qué? Todo fue conforme a ¿qué? A ver, la muerte, el sepelio y la resurrección fue como Dios lo había diseñado. Amén. Ahí está la autoridad de ese evento, hermanos. La autoridad del Señor Jesús. Es decir, el sepelio del rey es un hecho trascendental. Por eso usted tiene que comprender este relato. Pues en este relato se afirma la deidad de Cristo, pero también se va a afirmar otra cosa: la veracidad de la Escritura, la soberanía del Dios Todopoderoso. Amén. Y yo quiero ahora sí que usted mire conmigo. Lo primero que vamos a destacar de este sepelio del rey es que Dios es absolutamente soberano, hermanos. Dios es soberano. Su soberanía está sobre toda persona y sobre todo lo que ocurre en el universo. Y en estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana vamos a mirar que Dios estaba organizando procesos, estaba organizando situaciones a fin de lograr su propósito eterno, hermanos. Tremendo, hermano. Si hay una de las cualidades que no entendemos de Dios, que nos cuesta, porque cuando entendemos la soberanía de Dios, le damos el control a Él, hermanos.
Entendemos que Dios es todopoderoso, amén, eso nos gusta. Pero el Dios soberano es un poco incómodo, hermanos. Porque el Dios soberano hace sus planes como Él quiere. El Dios soberano dice y hace su voluntad. Amén. No es manipulable. No se va a poder salir de su soberanía. Y quiero que usted mire ahí la soberanía en el suceso. Yo quiero que usted comience mirando versículo 42, lo que dice Marcos, cuando llegó, ¿qué? La noche. Y yo miraba cuando llegó la noche. Bueno, hay traducciones de algunos manuscritos griegos que dicen, hay otra traducción que habla de que cuando había caído la tarde. La soberanía de Dios hasta en el tiempo y en la manera como se miraba el tiempo en esa época. El tiempo en esa época de pronto no era medido como nosotros. El día para los judíos, y más ese día que iba a comenzar, que era el sábado, era a las 6 de la tarde comenzaba el día sábado. Ahí iba a comenzar el día. Y los judíos tenían entonces 2 tardes. Por eso la intención de Marcos en el capítulo 15 de mostrar en la hora tercera, en la hora sexta, en la hora novena donde muere Jesús. O sea, mostrar los tiempos, porque Marcos estaba tratando de darle valor a que Dios es un Dios soberano, que tiene control hasta del tiempo, hermano. Tiene control hasta del diseño del tiempo, de la manera como entendemos el tiempo. Y los judíos tenían 2 tardes. Y la última tarde, que ellos incluso le decían cuando va a caer la noche, era de 3 a 6. ¿Por qué? Porque el día ya se iba a acabar y comenzaba otro día a partir de las 6 de la tarde. De pronto para nosotros no, nosotros aquí es a las 12 de la noche que arranca otro día, ¿verdad? Para ellos arrancaba el día a las 6 de la tarde. Y si Jesucristo lo predicó el pastor de una manera muy magistral la semana pasada, murió a la 9ª hora. A las 3 de la tarde aproximadamente murió Jesucristo. Lo que Marcos está diciendo es que después de las 3 de la tarde, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Si los que supuestamente eran sus seguidores fieles, los 12, 11, porque ya Judas había muerto, si los que supuestamente eran sus amigos lo habían abandonado, habían huido cobardemente. Solamente Juan había quedado ahí al pie de la cruz, pero Juan, antes de Jesús morir, Jesús le dice: Juan, ahí está mi madre, llévatela. O sea, Juan tuvo que salir antes que Jesús muriera. Pero parece ser, y lo vamos a mirar más adelante en el relato que él hace, Juan, el apóstol, en Juan 19, él dice: Jesús me dice eso, yo me llevo a María, Él se lleva a María. Desde ese momento, dice la Biblia, la comenzó a recibir en su casa. El Señor Jesucristo en la cruz encargándose de su mamá, del sufrimiento que estaba padeciendo su mamá. Pero parece que el apóstol Juan regresa, porque él mismo en Juan 19 dice: yo fui testigo después que Jesús murió, cuando le enterraron una lanza, para comprobar si él había muerto ya. Pero Juan no pudo, o no estaba en la soberanía de Dios que organizara el sepelio. En la soberanía de Dios, Dios tenía todo dispuesto, y estos preparativos, a pesar de que quedara poco tiempo, porque no solamente era el tiempo el que estaba jugando ahí en medio del sepelio de Jesús, sino que se acercaba el sábado, y el sábado tenía una connotación de respeto para los judíos. Un sábado se respetaba, no se podía hacer nada, y aparte de eso, en la soberanía de Dios, lo que Él había determinado en su palabra, en Deuteronomio, no lo vamos a buscar, lo voy a citar solamente. Hay un texto en Deuteronomio capítulo 21, 22 al 23, donde Moisés le dice que no permita, le dice a los judíos, a los israelitas, no permitan que un cuerpo muerto que haya sido colgado de un madero quede en la noche ahí. Tienen que bajarlo del madero. Y en ese momento estaba el cuerpo del Señor Jesús colgado. O sea, en la soberanía de Dios, hasta eso se estaba cumpliendo, hermanos. Su palabra. Dios no echa por baja, no da su palabra en poco. O sea que cuando Marcos está diciendo: llegó la noche, pero ya, Jesús, cayendo la tarde, antes de las 6, el mismo viernes, fue sepultado.
Dios soberano que cumple sus palabras. Y dice la Biblia que en esta soberanía de Dios viene alguien. Versículo 42, ahí estaba lo que Marcos está diciendo de que era un día de reposo, estaban preparando, la gente tenía que dispersarse, la gente tenía que estar atenta porque tenían que prepararse para la celebración de la Pascua que estaban teniendo ellos, y más porque iba a ser día de reposo. O sea que nomás tenía prácticamente en la soberanía de Dios este sepelio unas 2-3 horas, mi hermano. Imagínese eso. Póngase usted ahora actualmente en todo lo que hacemos cuando hay que sepultar a un ser querido. Pero Dios es soberano, hermano. Dios es soberano en los sucesos. Tenemos que aprender a reconocer que Él tiene el control de todo. Y dice el versículo 43 que en medio de esta soberanía de Dios, en medio de esta soberanía del Señor, aparece un hombre, el que menos nos esperábamos, hermano. Versículo 43, ¿quién aparece en escena ahora en medio del sepulcro? En medio del sepelio de Jesús. José de Arimatea. Versículo 43, quiero que lo mire ahí. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Yo quiero que usted entienda la soberanía de Dios en la vida de una persona también. ¿Quién era José de Arimatea? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde aparece el Señor, hermanos? Para sacar a este hombre. Lo poco que sabemos de José de Arimatea está aquí en los evangelios. Todos los 4 lo enuncian. O sea, José de Arimatea quedó reconocido como la persona que Dios utilizó para un evento grande: sepultar al Rey de Reyes. No más, hermano. José, ¿por qué era de Arimatea? Esa expresión de Arimatea significaba que era de una ciudad que quedaba muy al norte, una ciudad llamada Ramat. Ahí en hebreo significaba más o menos altura, una ciudad alta, en un monte. Y se consideraba para los judíos que Ramat era la ciudad de Samuel. O sea, este hombre venía de una ciudad como la que fue el profeta Samuel. Pero el hecho de que Marcos diga José de Arimatea, los evangelios lo mencionen así, no quiere decir que José de Arimatea vivía allí en ese lugar, en Ramat, sino que había nacido en ese lugar y que hoy de pronto estaba en otra parte, estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él era miembro del concilio. Usted sabe lo que era el concilio, hermano. El concilio era los que habían acabado de matar a Jesús, hermano. ¿Quién era el concilio? Era el Sanedrín. Era los que habían hecho triquiñuelas, habían conspirado, habían mentido contra Jesús y lo habían puesto ante Pilato para que Pilato lo mandara a la cruz. De ahí era José de Arimatea, era del concilio. Marcos no esconde eso. Versículo 43, miembro, y no era cualquier miembro, hermano. ¿Miembro qué? Noble, era un líder del concilio. El concilio judío estaba formado por 70 personas. Era el alto tribunal que juzgaba la parte de la religión y también la parte de lo que tenía que ver con el estilo de vida de ellos como judíos. Este alto tribunal judío fue el que acababa de condenar a Jesús. Y ahí vemos la soberanía de Dios. De medio de sus enemigos, el Señor saca a alguien y lo usa, hermanos. Amén. De medio de sus enemigos, como para que les duela después más a los del concilio, ¿no? Para que entiendan que Él es el Señor. José de Arimatea, dice la Biblia, y podemos mirar, no lo vamos a buscar, pero le invito a que usted siga leyendo esta palabra. En Mateo 27, en los últimos versículos de Mateo 27, está el sepelio de Jesús. En Lucas, capítulo 23, del 50 al 51, también está la mención de este hombre, José de Arimatea. Juan, capítulo 19, versículo 38, también menciona la participación de este hombre, José de Arimatea. Y todos destacan lo siguiente: era un hombre del concilio, era del grupo de los que habían condenado a Jesús, era del grupo de los que siempre criticaron a Jesús, era del grupo de los perseguidores, era del grupo de los que se había puesto en contra del Señor y su propósito.
Pero Marcos dice algo de José de Arimatea. Era un noble. Ahí la expresión noble que está utilizando el texto significaba que era una persona reconocida ante los demás. Era distinguida como alguien decoroso, honorable, honesto. Y no solamente eso. Mateo añade algo. Mateo dice, él era un discípulo de Cristo, pero a escondidas. El Señor tiene discípulos hasta en medio de sus enemigos, hermano. Él estaba ahí en el concilio, pero ya él había creído en Jesús. Marcos dice, él también esperaba el reino de Dios. Él había creído en Jesús. Él había reconocido, este es el Mesías que Dios ha prometido. Mateo, cuando afirma que él fue un discípulo, estaba diciendo, era un discípulo oculto, tenía miedo porque pertenecía al concilio, tenía un liderazgo, era un líder de ese concilio, era líder de la religión judía. Y yo decía, el Señor es tan grande y su soberanía es tan inmensa que no solamente tenía en el concilio a uno de ellos, sino que también tuvo a otra, Nicodemo. Usted escuchó, ¿verdad? Nicodemo también. Y Juan, en el capítulo 19, Juan dice, Nicodemo también fue discípulo de Jesús secreto. Ellos tenían miedo. Después que vino el Espíritu Santo y formó la iglesia de Jerusalén, ya se les acabó el miedo. Ellos tenían miedo, pero eran discípulos del Señor. Dios había puesto en su soberanía a los que menos pensábamos, hermanos, que iban a tener la bendición, el privilegio y la gracia de ser usados para este momento especial en el ministerio de Jesús. Y yo quiero decirte lo siguiente, lo anterior demuestra que en el reino de los cielos, y quiero que me escuchen aquí los que están llegando por primera vez hoy, en el reino de los cielos hay lugar para todo aquel que cree, hermano, no importa lo que hayas hecho, hermano. No importa si has sido un enemigo de Dios. Y el pastor nos predicó 2 domingos atrás, hasta un centurión, hermano, hasta los que abofeteaban, los que escupieron, los que laceraron a Jesús. Dios también levantó un discípulo, al centurión, un discípulo que confesó, este es el Hijo de Dios. Dios es soberano, hermano. Y cuando yo leo esto y miro esto, entiendo que la soberanía de Dios es incomprensible. Y entiendo y recuerdo, quiero pedir que usted busque ahí en Mateo, sin perder Marcos, Mateo capítulo 3, versículo 9. Entiendo que Dios sabe todo, hermano. Y tiene la capacidad de utilizar circunstancias, utilizar personas para cumplir su propósito. La soberanía de Dios y su gracia no escatiman. No hay nada imposible para el Señor. El Señor Jesús lo había dicho al inicio de su ministerio, Mateo capítulo 3 versículo 9. Y dice el Señor, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo creo que José de Arimatea estaba cumpliendo esta palabra, hermano. Una piedra endurecida que no creía en Jesús. El Señor la levantó para que fuera un discípulo, hermanos. Dios es soberano. Aunque esté alguien o la situación esté en contra de sus propósitos, en su soberanía, Él sacará su plan, hermano. Nadie lo podrá detener. Y vemos aquí que Dios levanta por gracia a José de Arimatea. Lo levantó por gracia, hermano. Lo levantó por gracia y lo usó para cumplir sus propósitos. Y a pesar de que hasta ese momento, quiero que mire ahí versículo 43, hasta ese momento José de Arimatea era un hombre secretamente discípulo de Jesús. Él ahora, ¿cómo entra? A ver, dice la Biblia que entró osadamente. Salió del closet, hermano. Como dicen por aquí, bueno, pero eso ya es una cosa en un contexto todo. Pero el discípulo oculto, hermanos, el discípulo oculto, el que había creído unos días antes, Lucas, el evangelista Lucas dice algo de José de Arimatea. Dijo categóricamente la palabra, ya el Señor venía haciendo la obra en medio de ellos, hermano.
en medio de los enemigos de Jesús, estaba trayendo por su gracia y por el mensaje a algunos de ellos, hermano. Y dice Lucas que este hombre no participó de la triquiñuela esa que hicieron de condenar a Jesús de una manera mala, indigna, de una manera hipócrita. Condenaron a Jesús. Lucas revela de que él no participó. Parece ser que este hombre, como eso fue tan rápido, los fueron a buscar prácticamente al anochecer, y el juicio fue prácticamente, mejor dicho, en la madrugada. Condenaron a Jesús. Flash, ese juicio para Jesús. Este hombre parece ser que se salió y no participó. Y también Nicodemo parece ser, según los registros, no participó. Ya Dios lo estaba preparando, hermano. Ya Dios lo estaba llamando por su gracia. Y dice la Biblia que a pesar de que le costaría, esto de que Marcos resalta, entró osadamente, era una osadía. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque Pilato fue el que tuvo que condenar a Jesús por todo lo que el concilio le había dicho. Y usted se imagina ahora que entrara un hombre de ese concilio, porque ellos utilizaban hasta una vestimenta. Eran reconocidos, hermano. Era como el Congreso de la República hoy, más o menos. Usted se imagina que este alto dignatario haya entrado apresuradamente. Yo decía, la soberanía de Dios es perfecta. Este hombre, líder religioso, se estaba preparando, era para la Pascua y el sábado, pero olvidó todo. Dejó todo preparativo. No sé, pero yo quiero servir al Señor. Y este hombre, el hecho de que Marcos destaca, entró osadamente, fue valiente, no le importó, asumió el riesgo. No me importa que Pilato me mate o me saque de aquí, pero yo voy. Dios había levantado a un discípulo. Y este hombre llega y en su osadía tomó fuerza, en su valentía, esa que le faltaron los días antes para decirle a sus compañeros: hey, yo no soy ya enemigo de Jesús, yo soy ya su seguidor. En este momento, yo creo, hermano, y quiero así aquí hacer un paréntesis. Dios es el que llama por gracia para que tú y yo seamos discípulos de Jesús. Pero en su gracia siempre habrá un momento para que tú y yo le confesemos, hermano. Y cuando ese momento llega, hay que ser como José de Arimatea. Hay que actuar osadamente, hermano. Hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Nuestra dignidad, nuestro título, nuestra comodidad, la seguridad de nuestra vida, todo dejarlo a los pies del Señor, hermanos. Y este hombre fue valiente. Y el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, hermanos. La iglesia tiene que estar llena de gente así, hermanos. Porque te voy a decir una cosa: si eres discípulo del Señor, no es para que estés en secreto, hermano. La gracia de Dios te ha llamado para que lo confieses públicamente. Y el momento de José de Arimatea había llegado, hermano. ¿Y ante quién? Ante Pilato, el gobernador en ese momento. Y dice que él tomó valentía. Este hombre va con valentía a la presencia de Pilato. Y quiero que usted destaque ahí lo que usted ve ahí en el versículo 43. Dice que este hombre entró, pero vino con un propósito. ¿Cuál era el propósito de él? A ver, pedir el cuerpo de Jesús. Yo imagino la reacción o el pensamiento de Pilato. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en Judea? ¿Qué es lo que está pasando aquí en Jerusalén? Primero vienen uno de este grupito a decirme, yo termino condenando a este hombre, y hasta me amenazaron con echarme al agua con el César. Y ahora viene este también del mismo grupito. ¿Usted se imagina por qué fue tan osado José de Arimatea? Y viene este ahora, no me respeta, si ya yo puse ahí que fuera condenado. Y viene ahora a pedirme, o sea, viene ahora como amigo. La ley romana tenía algo en cuanto a los condenados a muerte, ya sean los que estaban crucificados o los que eran ajusticiados con los métodos crueles que tenía Roma para ajusticiar a sus enemigos. Solamente podían pedirlo familiares. Y si autorizaban la autoridad romana de ese momento, familiares o amigos o conocidos de este cadáver, de este muerto. Y ahora llega José de Arimatea ante Pilato. ¿Usted se imagina el dilema que tenía Pilato en ese momento?
Pero ¿qué es lo que está pasando? Oye? Este que supuestamente era el enemigo, era del grupo de los enemigos, ahora viene a pedirme a mí el cuerpo. Y vemos ahí la osadía de José de Arimatea. Dicen los estudiosos que lo más probable es que José de Arimatea estuvo entre aquellos que vieron morir a Jesús. Ahí en la multitud esa que estaba ahí, algunos con morbosidad para mirar qué era lo que pasaba, otros burlándose de Jesús. De pronto José de Arimatea ya estaba quebrantado ahí y vio la muerte de su maestro. Y dicen los estudiosos, los historiadores, por la premura, porque solamente tenía 3 horas para hacer un sepelio. Y dicen que de pronto él inicialmente baja ante el centurión, este es el centurión que reconoce que era el que estaba a cargo en ese momento de la cruz de Jesús. Le pide el cuerpo y el centurión como que le recuerda: hey, mijito, yo no tengo autoridad porque este es un muerto grande. O sea, este muerto no lo puedo yo autorizar así para entregarte. Además, yo no sé quién eres tú. Yo no sé si tú eres amigo de él o hermano, porque yo no creo que tú seas familiar de él. Tú no pareces, con la ropa que llevas, yo no creo que tú seas de la familia de él que era carpintero. Entonces parece ser que el centurión, es por el diálogo que utiliza Marcos en la escena, que el centurión es el que lo orienta y dice: oye, ¿sabes qué? Vete ponte Pilato. El único que te puede dar ese cuerpo es Pilato. Yo no puedo hacer esto, mi hermano. Y valientemente José de Arimatea va donde Pilato. Y va con un propósito. Versículo 43, le pide el cuerpo de Jesús. ¿Qué ocurre? Versículo 44, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué le pasa a Pilato? A ver, pobre Pilato. Ese Pilato es mostrado en el Evangelio como que alguien con un carácter un poco impredecible. Era difícil para Pilato todo lo que estaba ocurriendo. Versículo 44, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 15 de Marcos. Pilato se sorprende, pero ¿cuál era la sorpresa de Pilato, hermano? De que ya Jesús estuviera muerto, hermano. Porque hasta en eso Dios es soberano. Generalmente los que estaban condenados a la cruz, los crucificados, los torturados por la cruz, duraban algunos días. Incluso el apóstol Juan en el capítulo 19 relata de que los religiosos judíos, estos miembros del concilio al que pertenecía José, se acercaron y le dijeron: hey, ¿sabes qué? Estos no pueden quedarse aquí. Tienen que fracturarle las piernas para que mueran más rápido, porque ya ahorita viene nuestra fiesta y no queremos que se dañe esta fiesta. Además, en la ley está escrito que no pueden quedarse ahí, aquí en el terreno judío como Jerusalén. Jerusalén, que era la capital en ese momento de la religión judía, ahí estaba el templo, ahí estaba el centro de la celebración de la Pascua. Entonces ellos estaban preocupados: hey, no. Y dice, y eso lo contó el pastor cuando predicó anteriormente, que van y le quiebran las piernas, le fracturan las piernas a los ladrones, pero a Jesús no le quiebran nada porque ya él estaba muerto, hermano. Y hasta en eso se ve la soberanía de Dios, porque Dios había prometido en su palabra que ni un hueso del Señor iba a ser quebrantado. Y entonces, para comprobar, o sea, que cuando Pilato escucha: ya está muerto, ¿es verdad que está muerto? Porque yo no creo que una persona muera con 3 horas dándole ahí golpes en la cruz. Cuando Pilato va a preguntar es por esto, porque él era algo fuera de lo común. Oye, que murió tan rápido, oye. Y dice que aún en la cruz el Señor, mostrando todo el diseño de su plan, cuando van a quebrarle las piernas a Jesús para que se cumpliera la escritura, no pudieron hacerlo. Entonces ellos, para comprobar que Jesús estaba muerto, ¿qué hicieron? Vino un soldado, el centurión ordena: oye, prueba para ver si está muerto. Vino un soldado y clavó una lanza y traspasaron el costado de Jesús y salió sangre y agua. Los médicos que están aquí, bueno, entenderán un poco más de eso que yo. Yo estuve leyendo por ahí, no, que el líquido pleural, que eso muestra la manera como murió Jesús, sí. Pero el Señor es soberano, hermanos. La muerte, la sepultura de Jesús fue diseño de Dios. Él estaba al control de todo. Y se cumplió también cuando fue traspasado Jesús por una lanza, una profecía que había dado Dios en Zacarías, de que iban a ver al que traspasaron. Todo estaba escrito, hermanos. Todo estaba escrito
en la mente soberana de nuestro Dios. Por eso cuando Pilato, versículo 44, le pregunta, dice que manda a llamar al centurión. Hasta eso tenía preparado el Señor. Yo pienso que el centurión fue con José de Arimatea. Ya ellos habían hablado antes de la intención de José de pedir el cuerpo, y el centurión estaba ahí cerca. Y entonces le pregunta a Pilato, oye, ven acá, ¿ya está muerto? Porque es que murió muy rápido. Yo no creo que yo pensé que se iba a morir mañana. Y le dice el centurión, versículo 45, ¿qué dice el centurión? Ya estaba muerto Jesús. El centurión le confirma que ellos estaban seguros porque ellos mismos habían probado y se habían dado cuenta que Jesús estaba muerto. Y al recibir Pilato la seguridad de la muerte de Jesús, ¿qué hace? A ver, versículo 45, entrega el cuerpo. No sé, pero la soberanía de Dios es perfecta, hermano. Él controla situaciones. Él controla, cuando tiene propósitos y planes, los actos hasta de las personas más perversas. Y Pilato en ese momento, también bajo la soberanía de Dios, entrega el cuerpo del Señor Jesús. No le reclamó a José de Arimatea. Porque, ¿qué estaba pasando en la soberanía de Dios, en lo que Dios había previsto? Que el tiempo estaba corriendo, hermano. Tenía apenas 2 horas más o menos para hacer este sepelio. Esto estaba corriendo. Pero como nada puede detener el plan de Dios, Dios había controlado todo, hermanos. Y vamos a mirar ahora qué ocurre después de que Pilato entrega el cuerpo de Jesús. Y es la segunda parte que yo quiero destacar de este pasaje. La segunda parte, que es el servicio, hermanos. Servicio cuando menos te lo esperas. Y hay algo que yo quiero decirte a ti que estás aquí, iglesia del Señor, que me escuchas en esta mañana. He orado para que esta palabra te impacte, así como me impactó a mí, y podamos seguir siendo fieles servidores del Señor. Servicio. En los versículos 46 al 47 vemos el servicio de un discípulo que hasta ese momento había estado oculto. Un discípulo que, a pesar de no tener reconocimiento público de ser seguidor de Jesús, bajo los propósitos divinos y por pura gracia, hermanos, esto es por gracia. Servir y honrar al Señor es por gracia. Bajo la gracia de Dios, este hombre sirve al Señor. Pero yo quiero decirte algo a ti que eres discípulo aquí en esta mañana, iglesia, que eres discípulo del Señor. Servir a Dios es por gracia. Y la iglesia no debe desaprovechar esa oportunidad, así como no la desaprovechó José de Arimatea. Este hombre en 2 horas hizo una cosa grandísima que se sigue contando hoy y se contará hasta la eternidad, hermano. Este hombre, enemigo de Jesús, ofreció un servicio glorioso que ni los 12 que habían caminado con él 3 años huyeron cobardemente. Este hombre tuvo el privilegio, hermanos, de servir y honrar al Señor en un momento difícil. Y no desaprovechó esa oportunidad. Por eso te digo, iglesia, no desaprovechen la oportunidad que tenemos de servir al Señor. Y muestra Marcos aquí en el versículo 46 el servicio que ofrece este hombre José de Arimatea. Un servicio precioso, hermanos. Porque a veces, y quiero decirte, iglesia, a veces he escuchado y que esto es para el Señor y le damos lo peor, hermanos. Y yo quiero que esta palabra del servicio sea para reflexión. Es para reflexión de tu labor aquí en la iglesia, de tu compromiso con la obra del Señor. Dice la palabra que este hombre, con el tiempo en contra, con sus compañeros, que ya no eran compañeros, sino que iban a ser sus enemigos, con el que dirán en contra, este hombre ofrece un servicio precioso al Señor. Versículo 46. Primero, dice la Biblia que
José de Arimatea compró una sábana, algo nuevo, porque el rey se merece lo mejor, hermanos. El rey se merece lo mejor. Y en este momento, a pesar de que eran solamente 2 horas, yo quiero que usted mire el relato de Marcos y abra sus ojos y su corazón para que entienda lo que es servir a Dios, hermanos. Porque esa es la clave de un discípulo fiel. La clave de un discípulo fiel es no desaprovechar las oportunidades que la gracia divina nos da para servir a nuestro Dios. José de Arimatea no escatimó tiempo ni recursos para honrar al Señor con un sepelio digno. Y dice la Biblia que compró una sábana, pero no solamente, quiero que miren la expresión ahí, quitándolo. ¿Saben lo que quiso decir Marcos ahí en la expresión griega? Quitándolo, ¿de dónde? De la cruz. Le tocó bajar a Jesús de la cruz, hermano. Por eso yo creo y pienso, y sé que usted estará de acuerdo conmigo, que tuvo que tener la ayuda de alguien o de varios. Me imagino que Nicodemo, porque Juan 19 dice que Nicodemo también tenía perfumes para ungir el cuerpo del Señor. O sea, un discípulo que mueve gente para honrar a Dios, hermano. Porque para eso es que servimos al Señor, para glorificar al Señor, no para glorificarme a mí. Servir a Dios es mover mi vida y aún las de los demás para la gloria de su nombre. Y José de Arimatea lo hizo. Yo me imagino, yo quiero que usted mire la travesía que le tocó hacer. Sale corriendo donde Pilato, supongo que primero va y compra la sábana y los vendajes. Me imagino que le avisa a Nicodemo y a otras personas: necesito que me ayuden, tengo un plan, esto no puede pasar de hoy, por favor, porque después de las 6 no me dejan. ¿Y saben lo que iban a hacer con el cuerpo de Jesús si no se era bajado? Los romanos entonces, por la petición y la orden que había dado Pilato ante lo que pidió el Sanedrín, cogían el cuerpo y lo tenían entonces que echársela en cualquier parte, ahí en cualquier tumba, como los NN, que los tiran ahí, creo que es en el cementerio de Albornoz o de Olaya, en una bolsa, porque nadie lo puede darle un sepelio. Pero este hombre se llena de valor y se llena de ganas, porque servir a Dios hay que meterle ganas, hermano. Hay que darlo todo para servir al Señor. Este hombre va, mueve gente, compra, usa sus recursos. Y lo más impresionante es que baja a Jesús de la cruz, lo quita de la cruz. Era un trabajo pesado, hermano. ¿Usted sabe lo que? Jesús lleno de sangre, golpeado. Me imagino que le quita la corona de espinas. Tuvo ese privilegio, hermano, que ni los ángeles tuvieron en ese momento. Es que cuando somos fieles, hermano, caemos en este privilegio de honrar al Salvador. Y José de Arimatea hace esto ahí, tal vez ayudado por otros hombres que le estaban ayudando, porque era muy pesado esa cruz, ese madero era tan pesado que Simón de Cirene tuvo que ayudar a Jesús a cargarlo, bajarlo, limpiarlo. Y dice la Biblia que lo envuelve en una sábana y lo traslada a un sepulcro. Y no era cualquier sepulcro, hermanos. No era cualquier sepulcro. La Biblia no da exactitud de la ubicación de la tumba, pero Juan 19:41 sí da un panorama de lo que era, dónde estaba. Dice que la tumba era un sepulcro de ricos, hermanos. En ese momento habían diferentes tipos de tumbas, y eso de excavar tumbas en las piedras, era una tumba nueva. Dicen los historiadores que era la tumba de él, y él se la dio a Jesucristo. Era la tumba de un rico, excavada en una peña, en un huerto. Juan dice que era un huerto. Este huerto tenía árboles, era un huerto bien cuidado, hermoso el lugar donde fue enterrado nuestro Señor, hermanos. Se lo merecía. Y este hombre hace eso, hermanos. Se mueve a pesar de tener todo contra él. Aún el tiempo estaba corriendo contra él, y lo hace. Lo pone en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Este sepulcro tenía una piedra. Era un sepulcro de los ricos. Y ahí estaba José de Arimatea, también siendo un instrumento de Dios para cumplir la escritura. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 9, que aunque él estaba entre impíos en su muerte, fue sepultado como rico. Amén. Fue sepultado como un rico.
Y José de Arimatea, en la soberanía de Dios, fue ese instrumento, hermanos. Fue usado para servir en este momento. Y yo quiero que tú pienses en esto, hermano. Servir a Dios en un momento donde las cosas son difíciles. Servir a Dios en un momento donde no vas a tener nadie que te reconozca, porque los que estaban ahí eran para ayudar. De pronto hasta contrató a sus sirvientes. Ese es el verdadero servicio, hermano. A veces nos gusta servir a Dios para que nos vean. Pero ¿quién iba a ver a José de Arimatea si estaban en un momento difícil? Lo que había ocurrido era tan difícil. Había mucho peligro en el ambiente. En medio de esa soledad, Él glorifica el nombre de nuestro Dios. Y el cuerpo muerto de Jesús estuvo en una tumba. Y yo quiero decirte aquí, para terminar esto, porque quiero llegar a reflexionar sobre este pasaje, hermanos. Dios tenía todo preparado en su soberanía. Y quiero decirte que también se cumple otra escritura, de que el cuerpo de Jesús estaría en una tumba en 3 días diferentes, porque iba a resucitar al tercer día. Y si usted saca la cuenta, según el contexto del tiempo en ese momento, estuvo Jesús en una tumba al finalizar del viernes. Estuvo en la tumba todo el sábado y estuvo en la tumba hasta la madrugada del domingo. Resucitó al tercer día. Ese es el Dios fiel, hermanos. Ese es el Dios soberano, hermanos. Es el Dios grande. Nada se le escapa. Y yo solamente puedo decirte ante este plan divino cuán gloriosa es la ciencia, hermano. La sabiduría, el poder de nuestro Dios. Yo creo que solo podemos rendirnos ante su inmensidad. Todo está bajo su control, hermanos. Todo está bajo su control. Y el versículo 47 muestra ahora a 2 mujeres, de esas poquitas que estaban como valientes también. Y Marcos muestra intencionalmente que lo más débil es lo que usa Dios, hermano. Mujeres, aún, y podían incluso ser hasta repudiadas por su marido, porque ellas tenían que estar a las 6, porque iba a ser el día de reposo. Y las mujeres en ese momento, siempre debe ser así, pero en ese momento era más latente, hermano, porque la ley lo exigía. El hombre es cabeza del hogar y en ese momento, yo imagino que esas mujeres ahí vieron también estuvieron en el cortejo fúnebre. 2 mujeres, María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Estas mujeres también iban a ser un instrumento, eran unas siervas de Dios. 2 mujeres que siguieron a Jesús hasta el último momento. Hicieron parte del cortejo fúnebre y miraron dónde colocaron al Señor. ¿Para qué? Versículo 1 del capítulo 16. Para después ser las anunciadoras del evento más grande de la historia, de que Jesús había resucitado. El Señor hasta había preparado eso. No, para que no les quede duda, porque ¿saben lo que estaba pasando? No lo relata aquí Marcos, pero uno lee Mateo capítulo 27 al final, que los religiosos, el día sábado, incluso lo enseña la Iglesia Católica, que no se hace nada. El día sábado santo, el sábado de gloria, que no se hizo nada. Pero ¿saben quiénes sí se pararon el sábado a seguir molestando a Jesús? A tratar de molestar el plan de Dios. Dice Mateo capítulo 27 que los de Sanedrín, yo imagino que ya llegó a su vida. Imagínate que se nos torció José de Arimatea. Se nos vendió. Y dice que van otra vez donde Pilato. Y le dice, oye, ven acá, ponte una guardia, manda ahí a cuidar porque ya sabemos que lo enterraron en una peña. Y tiene que una piedra, así que ponte ahí porque ahora pueden venirse a inventar. Ya ellos sabían que todo se había cumplido, hermanos. Pero no quisieron reconocer la soberanía y la grandeza de Dios. Y le dicen, ponte algo ahí a cuidar, ponte varios soldados porque de pronto los discípulos, con tal de que se cumpla, de que Él va a resucitar, se roben el cuerpo. O sea que ahí la Biblia está mostrando incluso la seguridad, no solamente de la resurrección como hecho histórico por fe, sino que incluso esos soldados que estaban ahí se dieron cuenta que no podían parar este evento, hermano, porque Jesús resucitaría. Con guardia o sin guardia, el Señor es soberano. Y estas 2 mujeres ahí fueron entonces un instrumento de Dios también
para poder ubicar a los discípulos y para poder darse cuenta incluso dónde colocaron al Señor. Y ellas estaban dispuestas, dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 16 de Marcos, que ellas se pararon de madrugada, el día de reposo pasó, ellas se pararon, compraron especias aromáticas y salieron a comprar para ungirle, versículo 2, y muy de mañana, estas mujeres no habían ni dormido, porque su deseo era servir y honrar al Señor, hermanos. Y yo quiero decirte ya para concluir esto, hermanos, en esta parte del servicio, Dios Padre se preocupó en su soberanía de que en cada paso fundamental de su plan de salvación hubiesen fieles testigos, como el centurión, José de Arimatea, y como estas mujeres, testigos fieles conectados con el propósito del Señor. Y yo quiero entonces ahora hacerte la pregunta a ti, amada iglesia. ¿Tú estás también conectada con el propósito del Señor? Como discípulo de Jesús, ¿tú estás aprovechando lo que por gracia Dios nos ha dado para que le sirvamos? ¿O estás siendo descuidado y negligente? Y yo quiero llegar a la reflexión final, porque varias lecciones se pueden extraer de este pasaje. La primera lección que podemos extraer es que Dios tiene control absoluto de todo lo que ocurre en el universo. Y este aspecto es quizás una de las cosas más difíciles de aceptar y de entender por nuestra mente. Pero lo que ocurrió en el momento de la cruz, en el momento del sepelio y en la muerte y en la resurrección del Señor, así lo atestiguan. Dios está al control. Y al igual que en otros pasajes de la Biblia, Dios actuó soberanamente y dispuso todo según su voluntad. Desde los soldados indiferentes que se burlaban de él, hasta Pilato y hasta estos fieles amorosos como José de Arimatea y las mujeres, todos los que participaron en el sepelio de Jesús fueron motivados por deseos, emociones y responsabilidades personales. Pero aunque ellos son responsables de sus palabras y de sus hechos, Dios lo controló todo para utilizar sus acciones y sus decisiones conforme a su voluntad. Y quiero también que reflexionemos sobre el ejemplo de José de Arimatea y el ejemplo de estas tres mujeres. Son dos las que dice al final del capítulo 15, pero ahí al pie de la cruz habían tres y otras más. Quiero que reflexionemos sobre ellos. Ellos que estuvieron con Jesús en el momento de la cruz. Y esto nos debe animar a pensar hasta qué punto tú, iglesia, eres un siervo fiel, dispuesto para su obra. Porque el verdadero discípulo no escatima nada con tal de honrar y servir a su Señor. Y esto es el indicador, es el único indicador del lugar que Dios ocupa en nuestra vida. José de Arimatea ahí demostró, a pesar de que era rico, de que los ricos sí se pueden salvar, hermano. Y uno mira que Marcos dice, un rico se acercó y como Dios le dijo que tenía que amar con todo su ser y con toda su fuerza y también amar al prójimo, él no estuvo dispuesto. José de Arimatea estuvo dispuesto, hermanos. Esto es para el que esté dispuesto, hermanos. Honrar a nuestro Dios con nuestra vida, porque Él ocupa el primer lugar. Esto nos hace fieles. Pero yo quiero decirte que el ejemplo de José de Arimatea contrasta, y me perdona la iglesia, pero es lo que Dios dice también. Y es mi responsabilidad con el Espíritu Santo. Esto contrasta con la cantidad de seguidores apáticos e indiferentes al propósito divino. Por ejemplo, el de predicar la palabra a todas las criaturas. Hay mucho seguidor apático e indiferente en la iglesia actual, sentados en la banca. Y yo creo que hay que aprovechar la hora que Dios le ha dado a la iglesia, hermanos. Hay que aprovechar la hora porque el tiempo está corriendo. Hay que correr como José de Arimatea para servir al Señor. Los frutos de la cruz no solamente son las conversiones iniciales, no solamente hacer la oración de fe, hermano, eso no solamente es el fruto de la cruz, sino que también son las transformaciones posteriores, donde tu fe escondida se convierte en una fe manifiesta. Siempre va a haber un momento en que tienes que mostrar que tienes fe, que eres discípulo de Jesús. Y eso fue lo que hizo José de Arimatea. Por eso él no siguió más oculto, sino que él confesó públicamente con su vida que era un seguidor del Señor.
Por eso yo me hago esta pregunta y te la hago a ti. ¿Estamos confesando a Jesús o aún permanece oculto? Entre las cuatro paredes de este templo y allá también por nuestras casas. No desaprovechemos la oportunidad que la gracia nos da para seguir sirviéndole. La cruz debe formularnos una pregunta individual. ¿Qué tanto estoy comprometido en mostrar mi amor y mi servicio al Señor Jesús? Estos personajes del pasaje de hoy nos muestran que ellos sí estaban comprometidos, que ellos estaban dispuestos a servir aún en los momentos donde menos iban a ser aplaudidos, donde iban a ser elogiados, donde menos los iban a reconocer. Dios fue el que los reconoció. El Señor no pasó por alto esto y por eso hoy son recordados y lo serán por siempre. Sorprende ver que un discípulo secreto que no era oficialmente discípulo se pone al servicio de Jesús, mientras que los discípulos oficiales, los 12, estaban huyendo, hermano. Eso sorprende, ¿verdad? Ojalá que no pase así en la iglesia. Porque la Biblia también dice que si no predicamos, las piedras van a predicar, hermano. José de Arimatea se mostró amigo del Señor cuando todos los que decían antes que eran sus amigos lo habían abandonado. Él se mostró amigo en el momento correcto. Fue prójimo de Jesús, hermano. Tú y yo estamos siendo llamados a ser prójimos para la gente. La cruz, y con esto quiero terminar, es el lugar de identificación del verdadero discípulo de Cristo. Ahí en la cruz, en donde podemos caer rendidos y reconocer lo que somos. Por eso yo quiero terminar leyendo y quiero que Ronnie lo busque. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Porque eso debe ser la cruz para nosotros, hermano. Gálatas capítulo 2, versículo 20. La cruz es el lugar de nuestra identidad. El apóstol lo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz debe ser el lugar de nuestra gloria y de nuestra renuncia personal, hermano. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero la cruz también debe ser el lugar donde consideremos la admirable dimensión del amor de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo responderemos a este gran amor, hermanos? ¿Será que nos sobrecogeremos a esta gran verdad? Su amor es inconmensurable y este amor tiene que producir un compromiso de entrega sin reservas. Dios les bendiga. Y quiero invitarte a que ores. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y le des gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, gracias. Gracias por la cruz. Gracias, soberano Dios, por ese diseño de tu plan de salvación que hoy me ha bendecido, Señor, que hoy me ha levantado, Dios, que hoy me ha rescatado y me ha traído por gracia al reino tuyo, Señor. Gracias, Dios. No solamente queremos como iglesia decirte gracias, sino que en reconocimiento de tu inmenso amor, de tu soberanía, de tu poder, de tu inmensidad, oh Dios, queremos ser siervos fieles, Señor. Esto debe movernos para servirte incansablemente, para servirte así como José de Arimatea, a pesar de que el tiempo y la gente esté en contra nuestra, servirte a ti, Señor amado, honrarte con lo que tú nos has dado, con lo que somos, Dios. Levanta a tu iglesia para que sea un testigo fiel de esta palabra, Señor. Levanta a tu pueblo para que sea un testigo fiel. Yo te doy las gracias, Dios. Te doy las gracias por tu palabra, por todo lo que tú haces y todo lo que tú traerás a nuestra vida, porque la obra continúa, Señor amado. Esto no acabará, sino hasta que Cristo venga. Estamos esperándolo, Dios.
En tu soberanía tienes preparado el evento, Señor. Tienes todos los tiempos bajo tu control, Señor. Todas nuestras acciones también queremos colocarlas bajo tu control, Señor. Gracias por tu palabra. Tú eres el gran Rey. A ti sea la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga grandemente, amada iglesia.